Bien, aquí estamos en un video más de gestión ambiental. En este caso vamos a leer la diapositiva de contaminación acústica. Bien, empecemos. Ruido, aquí nos explica mediante un esquema bastante sencillo las distintas fuentes de ruido que nos podemos encontrar en una vida cotidiana. Una biblioteca, el trabajo, una conversación de oficina, bueno, etc. Ruido. Dice, se define como ruido a todo sonido no deseado. El sonido es parte diaria de la vida y se presenta, por ejemplo, como música, canto de pájaros, ring del teléfono, oleaje del mar, etc. Muchos de estos sonidos son agradables al ser humano, pero están condicionados por factores como intensidad, horario y tiempo de exposición. ¿Ya? Están condicionados por esos factores, la intensidad, el horario y el tiempo de exposición. Eso lo vamos a ver de manera bastante intensa más adelante para algunos ejercicios. El ruido como contaminante. El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes. Una de sus características más relevantes es su compleja fiscalización. Esto se debe principalmente a que es un fenómeno espontáneo que se vincula al horario y actividad que lo produce. No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio ambiente, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el hombre. Su cuantificación es compleja. Es uno de los contaminantes que requiere menos cantidad de energía para ser producido. El ruido como contaminante. Esta imagen es bastante interesante. Me imagino que es el esquema de intensidad de ruido de algún sector. No me lo logro imaginar bien. Tiene un radio de acción pequeño, vale decir es localizado. No es susceptible su traslado a través de los sistemas naturales como el aire contaminado llevado por el viento o un residuo líquido llevado por un río por grandes distancias. O sea, no se puede trasladar mediante agua, mediante viento, no. Se percibe solo por un sentido, el oído. Esto hace subestimar su efecto, a diferencia de otros contaminantes como en el caso del agua. Por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. Hay más sentidos involucrados. Molestia. Bien, aquí nos da algunos ejemplos de molestia. Por ejemplo, el joven ahí que está estudiando en la biblioteca puede serle molesto una misa bastante intensa o los niños jugando en el patio. Bueno, este es quizás el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa inmediata de la mayor parte de las quejas. La sensación de malestar procede de la interferencia con una actividad en curso, con el reposo y también de otras sensaciones menos definidas, pero a veces muy intensas. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad, estrés o rabia. Todo ello contrasta con la definición de salud, dada por la Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, no la mera ausencia de enfermedad. Molestias. Características físicas del ruido, nivel de presión sonora, algo muy importante, un concepto bastante relevante en este curso, frecuencia, variabilidad, actividad, complejidad de la tarea. Características no físicas del ruido, contenido de la información, predictibilidad. Características del individuo, actitud, es la actitud frente a el ruido que percibes. Bien. Fuente sonora, fuente emisora de ruido. ¿Ya? Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que genere o pueda generar emisiones de ruido hacia la comunidad se define como eso. ¿Ya? Me imagino que esta era una diapo que contenía algún audio, pero no está. Dirección de la perturbación, dirección de la propagación de la onda. ¿Cómo se genera y se propaga el sonido? En la práctica, la generación de ruido es causada por una variación de presión o de la velocidad de las moléculas del medio. El sonido es una forma de energía que es transmitida por la colisión de las moléculas del medio, una contra otra sucesivamente. El sonido puede ser presentado por una serie de compresiones y rarefacciones del medio en el que se propaga a partir de la fuente sonora. Acá vemos un esquema de unos humanos tomados de la mano
Me imagino que esto era un GIF, pero bueno, esto lo tenemos en formato PDF, así que no lo podemos visualizar. ¿Cómo se genera y propaga el sonido? Es la misma pregunta de la diapo anterior. Es importante dejar claro que no hay desplazamiento permanente de las moléculas, o sea, no hay transferencia de materia, apenas de energía. No hay desplazamiento permanente de las moléculas, o sea, sí se desplazan, pero no de manera permanente. Desde un punto de vista físico, podemos considerar el ruido como la vibración mecánica de un medio elástico a través del cual la energía que produce una fuente se disipa por intermedio de una onda sonora progresiva. Todo objeto que se mueva o vibre puede considerarse como fuente de ruido, pues parte de la energía involucrada en su movimiento se transfiere al medio en forma de sonido o ruido. Un medio elástico está constituido por un conjunto de partículas que pueden vibrar en torno a posiciones de equilibrio y colisionar con sus vecinas transfiriéndoles energía. Cuando una de estas partículas se saca de su posición de equilibrio y es obligada a oscilar por una fuerza exterior, colisionará a sus vecinas próximas imprimiéndoles un movimiento análogo al original, las cuales a su vez colisionarán en sus respectivas vecinas, repitiéndose el mismo fenómeno a través de todo el medio elástico. Ya esto no estaba tan claro, a ver, lo voy a leer bien nuevamente. Cuando una de estas partículas se saca de su posición de equilibrio y es obligada a oscilar por una fuerza exterior, colisionará con sus vecinas y próximas imprimiéndole un movimiento análogo al original, las cuales a su vez colisionarán con sus respectivas vecinas, repitiéndose el mismo fenómeno a través de todo el medio elástico. Bien, el sonido es causado por una variación de la presión atmosférica. La amplitud de presión acústica, PT, se refiere a la magnitud de la fluctuación de presión total, PT de T, con comparación con la presión atmosférica, PA, aproximadamente 1000 milibar, en condiciones normales de temperatura y presión ambiental. ¿Ya? Bien, aquí nos dice que la amplitud de la presión acústica, que es una función en función del tiempo, ¿ya?, se refiere a la magnitud de la fluctuación de la presión total. ¿Ya? La presión total es la que fluctúa y este tiene otra función, es presión total en función del tiempo, en comparación con la presión atmosférica. Ya, esta es la presión atmosférica, bueno, esta es la presión total, ¿ya? El eje vertical es la presión total en función del tiempo. Aquí tenemos la presión atmosférica, que es constante dentro de ese rango de tiempo. Aquí tenemos silencio, no se produce ninguna variación de la presión y de un instante a otro empieza a variar la presión. Ya. Y ahí aquí dice presión. Esta es la variación con respecto a la presión. Ya. Entonces me dice que la variación de la presión en función del tiempo es igual a la presión total en función del tiempo menos la presión ambiental. ¿Ya? Esta es la función la variación de la presión en función del tiempo, la cual está definida por la presión total menos la presión ambiental. Muy bien, bastante claro. Las fuentes sonoras radian una onda que se propaga con velocidad constante, la cual depende solo de la temperatura del aire. Sin embargo, lo que puede variar es la forma de la onda. ¿Ya? Aquí dice onda plana, onda cilíndrica, onda esférica. Onda cilíndrica me imagino que solamente se propaga en una dirección. Bueno, en realidad en varias direcciones, pero por ejemplo hacia la parte superior, por así decirlo. Y esta no, se propaga de manera esférica. Esto es muy similar a lo que vamos a ver más adelante relacionado con una fórmula. Bien, en la onda cilíndrica y esférica la energía se distribuye sobre arcos cada vez mayores a medida que nos alejamos de la fuente. En estos casos se dice que se tiene una onda divergente. Claro, diverge la onda, diverge, creo que esa es la palabra correcta. Este es el punto de emisión, ¿ya? El punto donde se inicia el ruido o sonido, y cada vez que nos alejamos de ese punto la onda se va alejando,
por así decirlo. O sea, obviamente se aleja del punto, pero se amplía la zona que afecta. Me imagino que este es otro GIF que no podemos ver. Bien, esto lo vamos a dejar para el próximo video. Nos vemos.